Buenos días a todos, estoy aquí con Nacho. ¿Qué tal estás, Nacho? Hola Jaime, buenos días, ¿cómo estás? Yo muy bien, un poco cansado, que ya es viernes, pero bien, bien. Es cansancio por defecto, ¿no? Es como, Sí, hasta en vacaciones, yo creo. sí. Oye, Nacho, ¿quién es nuestro invitado de hoy? Pues bueno, lo primero decir que este episodio forma parte de una serie de podcast que estamos haciendo en Cafán en torno al mundo de la ciberseguridad. Cuando se escuche esto, acabaremos de publicar un report sobre este sector que nos estamos muy contentos de compartir. Luego pondremos el enlace en las notas del episodio. Y bueno, vamos a hacer 4 o 5, o igual alguno más. Creo que es un tema que no se habla mucho y menos en este tipo de podcast, y creo que es muy bueno hablar de ciertos temas. Y estoy muy contento porque hoy está con nosotros Alfonso Muñoz, que es una de las personas en las que yo he hablado durante estas semanas de temas de ciberseguridad que más palos ha tocado, y con una de las trayectorias más heterogéneas que vamos, es tremendo. Es autor también de varios libros sobre ciberseguridad. Está al frente de CryptoRed, una de las comunidades de referencia en español, que se organiza en un Telegram que es fascinante, la verdad. Y nos conocimos a través de compañeros suyos en Sandbox, que es donde está trabajando ahora nos contará un poco más. Justamente por lo que hicimos de investigación previa de Quantum Computing, que también podemos compartir las notas. Y hoy quería que viniera porque su visión de la criptografía postcuántica y qué implicaciones tiene en el futuro de la ciberseguridad es tremenda, es fascinante. Y también un poco hablar con él de las implicaciones de cómo se están intermezclando inteligencia artificial en el mundo ciber, bueno, y mil cosas más, ¿no? Pero eso, Alfonso, bienvenido, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Y, y siempre preguntamos un poco que cuentes tus inicios en el mundo de la seguridad, ¿no? Porque yo creo que muchos de nosotros, o sobre todo vosotros, empezasteis, pues eso, analizando virus, en etapas muy tempranas. ¿No? Muchas veces las vocaciones de ciber, ¿no? Son muy iniciales, ¿no? No te vienen con 50 años, que también, pero te vienen con 8 o 9 o así. Cuéntanos un poco por encima de estas cosas. Bueno, buenos días, Nacho y Jaime, gracias por la invitación. Bueno, mis orígenes de ciber fueron en aquellos momentos en que la ciber como tal no existía, ¿no? Porque, como sabéis, el término ciber es relativamente moderno, ¿no? ¿De Pues qué año décadas, hablamos? en mi caso, en mi caso de la En década tu caso. Era de la- cuando se llamaba Infosec todavía. Ok. sí, incluso todavía ni se llamaba InfoSec, ¿no? La década de los 90, es decir, cuando todavía pues íbamos a los cibercafés, ¿no? Cuando todavía no había llegado Infobía, ¿no? a España. Pero ya se había estrenado Juegos de Guerra, ¿eh? Sí, sí, claro, claro. Estamos hablando más o menos en mi caso, pues eso, ¿no? Del 95, 96, ¿no? En esa época. O sea, Y era PC, ¿no? Ya no es la era de los 8 bits, sino ya era era PC total, ¿no? en mi caso, que yo creo que empecé un poquito más tarde que amigos míos, ¿no? Con Amstrad y similares, ¿no? En mi caso fue 486, ¿no? De DX2 Te de la época. saltaste unos X86, unos cuantos, ¿no? Empezaste con el 4 ya. Sí, sí, con el 486. Sí, porque era, sinceramente, era un mundo que, claro, hay que remontarse a aquella época, ¿no? Sin internet y redes sociales, ¿no? La gente disfrutábamos la vida en la calle, ¿no? Quedarte encerrado en una casa no parecía muy atractivo, ¿no? Hasta que, claro, por los ordenadores y internet llegó a casa y cambió todo un poco, De ¿no? hecho, en la casa había el cuarto del ordenador, ¿no? Que era que lo usaban varios miembros de la familia, ¿no? Solo había uno. Luego, bueno, todos con los que vivieron aquella época, ¿no? El módem clásico, ¿no? El ocupar la línea telefónica, bueno, el hacer las cosas bien, porque claro, ahora nos conectamos a través de un router, pero entonces nos conectábamos directamente a Internet y fallos de seguridad pues implicaban en ocasiones que tus padres pagaran más, ¿no? Líneas telefónicas, bueno, otro tipos de estafas, ¿no? De la época. En mi caso todo empezó, bueno, una parte por los virus, como comentaba Nacho. Yo creo que los que empezamos en la década de los 90, ¿no? Es virus y sobre todo más en el mundo de MS2, Windows 3.11, ¿no? Y luego Windows 95. Y por algo indirecto que fue que, bueno, en mi casa compraron un ordenador y mi hermano, para que no lo rompiera, porque no sabía, pues puso un mecanismo de protección. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención, ¿no? Cómo poder acceder al ordenador, entre otras cosas, para jugar, siendo sinceros, ¿no? Entonces, pues me busqué la vida, cómo romper ese mecanismo de protección
y a partir de ahí surgió todo, ¿no? Sobre todo eso, el mundo de los virus y el mundo de cracking, que en la década de los 90 pues era muy famoso, ¿no? Cuando uno empezaba en ciber era sobre todo en beating y en cracking, sobre todo intentándolo anular protecciones de RAR, de zip, etcétera, ¿no? Que yo creo que han sido los programas más craqueados, ¿no? de la historia. Así que ahí más o menos fue. Sí, y la parte más profesional, porque, es decir, porque has estado en muchos sitios trabajando, en muchas compañías, y cómo acabas en nada menos que en Sandbox, ¿no? Que, vamos, es una empresa que también nos gustaría que contas un poco qué hacéis. Bueno, yo mi carrera un poco, como comentabas, he tenido como varias vidas, ¿no? En paralelo, una más underground, ¿no? Pues de hacking clásico y demás, y luego una más formal. Yo hice bastante carrera universitaria a nivel de investigación en ciber, en muchas cuestiones, y ahí llegó un momento en que, bueno, di el salto a la empresa privada, con experiencia en múltiples multinacionales, empresas extranjeras y demás. Y después, pues, yo a la ciber llevo ya dedicándome como profesionalmente como unos 22 años, yo creo, desde los 20 años más o menos, que yo creo tuve mi primer contrato más formal. Y claro, eso es una trayectoria muy amplia de muchos matices, ¿no? Que luego podemos hablar de lo que queráis. Y al final acabo pues en Sandbox, que es una spin-off muy especial surgida de Alphabet, en la que se cubren pues temas muy interesantes donde colisionan, ¿no? O se juntan a la vez pues tres temas apasionantes, que es todo lo relacionado con la cuántica en sentido muy amplio, la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Yo por mi especialidad trabajo lógicamente en ciber, en muchas cosas, que luego si queréis podemos hablar, pero claro, las otras temáticas pues abren el mundo a un montón de posibilidades, de nuevas tecnologías, de inversiones, lógicamente, de retos a procesar. Entonces, bueno, ahí podemos hablar, si queréis, largo entendido. Sí, vamos a tocar esos tres palos, seguro. Yo empecé también hablando un poco de los problemas clásicos de ciber, ¿no? Es algo que también comenté en otro podcast con Martín Vigo, que también bien conocerás, que yo le preguntaba y te pregunto a ti también, y es creo que la única pregunta que va a ser común a los dos podcasts, que es eh, ¿por qué los problemas clásicos siguen siendo tan persistentes y siguen tanto entre nosotros, ¿no? O sea, los robos de identidades, el manejo de identidades, perdón, la gestión de passwords, hay un montón de cosas que llevan desde los años que tú comentas, de los 90 ya ocurrían, siguen ocurriendo de otras maneras, de otros estilos, de otras técnicas, pero siguen aquí. ¿Por qué siguen siendo tan persistentes? Y si crees que en algún momento se erradicarán. Y luego también cuáles son los nuevos que están apareciendo que antes no existían. Claro, es una excelente pregunta porque si un poco miras hacia atrás, realmente los problemas de ciberseguridad son siempre más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, los comentabas, ¿no? Los típicos problemas asociados a control de acceso, la identidad, los típicos problemas pues casi de securización y hardening, es decir, principios muy básicos, ¿no? Que seguimos heredando a día de hoy y que parece que no somos capaces de solucionar ni incluso con cosas tan avanzadas como es la inteligencia artificial. Probablemente uno de los problemas fundamentales tiene que ver con la interacción con el ser humano, ¿no? Si lo ves, hay muchos sistemas que intentan ser robustos y lo que intentan hacer es reducir la interacción lo máximo posible con el ser humano. Si analizáis, por ejemplo, cualquier framework de ciberseguridad moderno, los derivados de MITRE, del NIST, etcétera, verás que los ataques más probables casi siempre son los mismos y en algún momento tiene que ver con la interacción con el humano. Y eso es muy difícil de proteger, muy, muy difícil. Intentamos meter todo tipo de tecnologías, ¿no? Pues para dificultar los phishing, dificultar que un usuario ejecute macros maliciosas en un Word, que introduzca no sé, un USB en un ordenador, pero al final los mecanismos de ataque son siempre muy parecidos, al menos De ingeniería social, ¿te refieres? Sí, bueno, de ingeniería social y no tanto de ingeniería social. Muchas veces tiene que ver, yo creo, más con el interfaz de usuario, ¿no? Cuando un usuario recibe un Word, imagínate, ¿no? Y te dice habilita las macros, ahí realmente nadie te dice que las habilites, ¿no? Es la propia herramienta, ¿no? La que te dice, oye, para abrir el fichero tienes que habilitarla. Entonces, si tú sabes qué significa habilitar las macros,
te das cuenta que eso implica un peligro. Es decir, yo creo que en ciber siempre hemos tenido un problema de interfaz de usuario, ¿no? Que es lo que, como sabéis, muchas veces, pues por ejemplo, cuando alguien hacía un phishing o te conectabas a la página del banco, ¿no? Si el atacante era medianamente listo, te hacía pensar que te estabas comunicando de manera segura, ¿no? Sobre todo antiguamente, ¿no? Cuando te simulaba el candadito, ¿no? Con un icono falso, etcétera. En ciber hemos tenido muchos problemas de eso. Y si algún día va a haber una solución, no lo sé, llevamos planteando soluciones los últimos 30 años y la verdad es que no lo hemos solucionado. Por ejemplo, el tema de las claves, ¿no? Las claves para acceder a diferentes sitios. A día de hoy ya hay muchas tecnologías, ¿no? Para quitarnos las claves, pero es verdad que yo tengo mis dudas, ¿no? De que realmente vayamos a ser capaces, por ejemplo, ¿no? De eliminar las claves por completo, porque las claves tienen ciertas ventajas que son muy, muy interesantes. Entre otras cosas, aunque parezca raro, el hecho de la compartición. Cuando tú usas biometría... Eso te iba a preguntar, que si los biométricos, que ha habido mucha, claro, bueno, que si las retinas, que si los dedos, las huellas digitales, etcétera, ¿qué está pasando, no? Porque se están implantando cada vez más, pero no sé si van a solucionar el problema, o lo van a agravar, o qué claro, nuevos problemas aparecerán. claro, ahí el problema es, por suerte, cada vez tenemos dispositivos más baratos que tienen cada vez mejores sensores biométricos, ¿no? Entonces tú en tu teléfono móvil, si puedes hacer con la huella o con el reconocimiento facial, es muy cómodo. Pero luego tienen toda otra serie de problemas, ¿no? Lo que te comentaba. En ocasiones necesitas compartir credenciales para acceder a sitios. Eso con biometría en general no lo puedes hacer. El uso de biometría te puede hacer que fuerces el acceso sin querer a determinados sitios, ¿no? Es decir, yo una clave, si no te la quiero dar, no te la voy a dar. Tú me puedes coger la huella de algún sitio o me puedes hacer un fake, si luego hablamos de inteligencia artificial, de la huella o de la cara, ¿no? Y acceder a un sistema. Es decir, desde un punto de vista de autenticación y autorización, la biometría también tiene sus lados oscuros, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando haces un modelo de riesgo. Y todos los ataques, bueno, de ataques, mejor dicho, todas las apps, lo voy a formular de otra manera, que aparecen cada X tiempo, sobre todo en temas de biométrica, ¿no? De, mira, te pones la cara y apareces más viejo, más joven, o con look de los 90, y se hacen virales durante un mes, es increíble, se propagan. ¿Crees que ahí detrás hay grupos intentando recopilar caras para usos futuros? Bueno, lo que yo conozco al menos del pasado, muchas o ciertas aplicaciones de este tipo, sobre todo lo que se han utilizado es para robar información personal. Pero de manera muy sencilla, ¿no? Pues mismos permisos de la aplicación que tú concedes, ¿no? Pues tener acceso a tu agenda de datos o tener acceso a tu tarjeta, ¿no? Del teléfono móvil. Sobre todo se ha usado para eso en el pasado, ¿no? Más para robo de información tuya. Es verdad que, como sabéis, cada vez más es más fácil clonar cosas. Clonar la voz, clonar la cara y es verdad que va a aparecer, si no existe ya, un modelo de negocio desde el punto de vista de delincuentes, ¿no? De qué hacer con esos datos, ¿no? Porque el caso de la voz es súper significativo, es muy fácil y cada vez más fácil clonar la voz por cualquier persona. Y yo, por ejemplo, el otro día, yo no suelo usar asistentes personales en general, ¿no? De tipo Alexa y demás, por cuestiones de privacidad, que luego si queréis hablamos. Pero bueno, me regalaron hace tiempo uno y lo tenía en un cuartito y lo uso no sé, de Pascuas a Ramos, digamos. Y me conecté a Amazon sabéis que la mayoría de proveedores te permite exportar información que almacenan, ¿no? De vosotros, ¿no? Por temas de protección de datos en Europa. Entonces le dije a Amazon que me diera un listado de toda la información que tenía de mí, ¿vale? Tardó un tiempo, fueron unos cuantos gigas, ¿no? Ahí viene todo, desde lo que leéis en el Kindle, lo que compráis, etcétera. Y en el caso de Alexa, ellos graban vuestras conversaciones, yo las podéis descargar y yo me descargué mis grabaciones, ¿no? Preguntándole pues lo que quería Alexa, ¿no? Entonces me descargué los audios y estuve ahí escuchando. Como os digo, mi interacción es mínima. Pero bueno, en ese caso concreto, yo tengo dos hijos y escuché la conversación de mi hija. Y os puedo decir que no me gustó nada. No me gustó nada la sensación de oír la voz de mi hija grabada, almacenada en un servidor de Amazon. No me gustó nada.
Que está grabada y transcrita, ¿no? Porque también se ha hecho un transcript Claro, o de, sea, a, yo me a la, texto o sea, también. te bajas el audio y lo escuchas y eso es, o sea, es algo perfectamente legal porque tú lo, sabes, tú lo das permiso, ¿no? Cuando usas este dispositivo. Eh, pero la sensación, y luego si queréis lo hablamos más adelante, no me gustó nada y tiene que ver mucho con la percepción de privacidad. Lo que os digo, yo no lo uso, esa Alexa en concreto, yo soy muy radical para algunas cosas, tiré el Alexa directamente y lo uso, os lo digo, nada, pero no me gustó nada la sensación. ¿Y cuál es el problema de eso? Ya, el problema relacionado con lo que comentábamos, no es solo el tema de privacidad, ¿no? Que cada uno, pues bueno, puede tener su apreciación. El problema es que a partir de ahora te pueden clonar la voz. Y cualquier cacharro con el que interactúas y hablas, con pocos minutos te pueden clonar tu voz, te pueden utilizar para cosas. ¿Y cómo se Y para eso, Alfonso? pues es una excelente pregunta. Yo creo que no se puede parar. Pues te la Eh, pueden clonar con este podcast mismamente. Sí, claro, por eso. Por eso digo que eso ya va en la percepción cada uno de privacidad. El problema probablemente con las grandes big tech en general es que los ataques los pueden hacer a escala, digamos, Ya. ¿sabes? Tienen acceso, pero realmente, como comentas, Jaime, no hay una solución como tal. Si queréis, en algún momento, podemos, muchos proyectos de estos alternativos que he hecho en el pasado con personas, ¿no? Pues, por ejemplo, dispositivos específicos para intentar anular los micrófonos, ¿no? Por ejemplo, de Alexa y otros reproductores, pues, por ejemplo, para generar ruido, ¿no? Porque al final tú no sabes si el micrófono está activo o no está activo, ¿no? Ellos te pueden afirmar lo que quieran, pero bueno, tú puedes tener esos miedos, ¿no? Entonces, bueno, se pueden hacer cosas para reducir el riesgo a que te escuchen cuando tú no quieras que te escuchen. Pero una vez que te han escuchado, ahí ya, no, en este podcast, o yo, por ejemplo, doy muchas conferencias, en ese momento ya estás vendido. Ya. Y Alfonso, hablabas mucho del factor humano, tanto del lado del usuario, ¿no? Al final vamos a seguir siendo humanos y vamos a seguir pinchando donde lo demos, porque al final queremos vivir, usar las cosas y que nos dejen un poco en paz, ¿no? Nos han convertido casi en hackers a cada uno de nosotros. Le tenemos que actualizar no sé qué parche de seguridad, cambiar la contraseña de no sé qué, bueno, un montón de cosas que quizás no deberíamos hacer nosotros, ¿no? Y debería ser el software vendor el que hiciera esto y nos dejara un poco en paz. Eh, esto se lleva hablando en temas de ciber años, ¿no? Del security by design y cosas así, pero ¿crees que con inteligencia artificial podremos olvidarnos un poco más de esto? Por ejemplo, imagínate un asistente que gestiona mi phishing o gestiona mis errores humanos que voy a seguir cometiendo. Va a tener no sé, algo de eso debería haber, ¿no? Esa es una pregunta. Y la otra es la manera en que se hacen las cosas. O sea, hay muchos bugs y muchos problemas de código porque el código está hecho por humanos. ¿Y crees que con los nuevos copilots de programación o incluso la programación más autónoma se podrá resolver eso? Es decir, ¿el código será más seguro porque tiene menos errores? ¿O va a estar con muchos sesgos todavía porque está entrenado con código previo hecho por humanos? Ahí hay varias cuestiones. Por un lado, lo que comentábamos antes, ¿no? Nos hemos acostumbrado en el mundo de ciberseguridad a culpar al usuario. Y eso es verdad, ¿no? Y de alguna manera, para reducir esa culpa, ¿no? Lo que decimos, no, lo que hay es que educarle, entrenarle. Pero realmente, si pensamos en otras industrias, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la alimentaria, o por ejemplo, cuando bebemos agua del grifo, ¿no? La complejidad para llevar agua potable a las casas es enorme. Y sin embargo, el usuario final lo que necesita saber es muy poquito, ¿no? Pues oye, que el agua es transparente, que no huele, que no sabe, ¿no? Y poquito más, ¿no? Sin embargo, en ciber no hemos sido capaces de hacer eso. Es decir, tenemos que mejorar todavía mucho en temas de interfaz de usuario y yo creo que ahí la inteligencia artificial sí puede ayudar, ¿no? A mostrar mejor la información, incluso alguna información omitirla, ¿no? Para no mostrar datos que no hay que mostrar o que nos puedan robar. Lo que decíamos antes de la biometría, yo creo, por ejemplo, la biometría está simplificando, ¿no? Ciertas cosas de mal uso de las contraseñas, ¿no? Entonces, bueno, en ciertos escenarios puede también ayudar, ¿no? Y lógicamente, cuando hablamos de biometría, en muchas ocasiones hablamos de inteligencia artificial también, ¿no? Porque es lo que hay por debajo. Y el tema comentabas uno de los temas muy importantes, uno de los principales problemas de la ciberseguridad es el desarrollo seguro de software, ¿no?
que es lo que muchas veces introduce fallos. ¿Puede ayudar ahí la inteligencia artificial? Puede ayudar, pero yo no tengo claro que vaya a ser autónoma. Es decir, como sabéis, Copilot y otras tecnologías pues han entrenado como se han entrenado, tienen sesgos, introducen fallos de seguridad, eso ya está bastante estudiado. Entonces yo creo que al menos a corto plazo, como herramienta complementaria que ayuda a desarrolladores va a ser muy útil, y al menos los errores más probables, que son los que cuando, por ejemplo, yo hago una auditoría, ¿no?, de un sistema, al final, por ejemplo, el primer día, ¿no?, las primeras horas vas a los ataques que sabes que son los más probables, ¿no? Y ahí, misteriosamente, pues todavía sigue habiendo muchos, ¿no? Incluso sigue habiendo, pues, los que conozcan del tema SQL Injection, que es algo muy antiguo, ¿no? Pero ataques de validación de parámetros de entrada, que es algo muy viejo también, pero que sigue existiendo. Entonces ahí, bueno, yo creo que sí, que puede ayudar la inteligencia artificial, pero creo que todavía la componente humana va a estar presente. Y esto, Alfonso, lo uno también a... Son dos preguntas en cuanto a talento, ¿no? Es decir, tenemos muchos problemas con código seguro, con interfaces de usuario, etcétera, pero parece que en el mercado hay una gran demanda de profesionales no cubierta, ¿no? Me salían unos números leyendo estos días de más de casi 700.000 personas de vacantes sin cubrir solo en Estados Unidos, 30.000 solo en España. Y todo esto a pesar de los avances en los últimos años en formación, en grados, en todo tipo de certificaciones, etcétera. O sea, como que faltan manos todavía. Pero también hablaba con gente que me contaba que la inteligencia artificial se iba a cargar muchos trabajos de junior, ¿no? Entonces, ¿crees que es así? ¿Y por qué? ¿Y crees que esta demanda va a bajar de puestos vacantes, va a ser menor por estos avances o no? ¿Y por qué hay tanta demanda de tanta gente Claro, sin cubrir? es una realidad que cada vez dependemos más de la tecnología y que cada vez la tecnología se desarrolla más rápido. Entonces, si somos serios, dado que eso es verdad, cada vez debería haber más demanda, ¿no?, de profesionales de ciber, ¿no?, para tener unas mínimas garantías. Es verdad que, al menos yo me conozco sobre todo más el sector en España, es verdad que mucha de la oferta que hay en ciber normalmente son trabajos que realmente son relativamente sencillos de automatizar, entre comillas. Es decir, muchos son pues básicamente de monitorización, ¿no?, o de cierto conocimiento de ciertas herramientas de ciberseguridad. Entonces, claro, ahí lo que comentabas, esos trabajos normalmente suelen ser trabajos que a lo mejor están peor remunerados o que tienen peores condiciones laborales. Y es verdad que ahí, que suelen ser normalmente trabajos más junior, ahí es verdad donde procesos de automatización pueden reducir, ¿no?, ese gap, tanto de demanda, ¿no?, de puestos de trabajo, como directamente incluso pues que no haya oportunidades laborales para juniors, ¿no?, en determinadas áreas. Estoy pensando sobre todo en SOCs, o estoy pensando en esos entornos, ¿no?, más de utilizar herramientas de tercero de monitorización y de análisis más básico. Es verdad que hay un problema, ¿no?, con el tema de talento, porque parece que es como, lo comentabas bien, ¿no?, parece que hay muchas plazas, parece que hay mucha gente que se está formando, pero parece como que no hay unión. Es decir, hay gente que sabe de ciber, pero que no encuentra su sitio, pero por otro lado hay muchas empresas que están demandando, ¿no? Y yo creo que ahí, al menos en el caso de España, tiene que ver mucho el tema del salario y tiene que ver mucho el detalle concreto, ¿no?, del trabajo de ciber. Porque cuando uno piensa en ciber, sobre todo si no está en el sector, puede creer que son trabajos muy, muy interesantes, pero hay un poco de todo, ¿no? Puede haber desde turnos 24/7, ¿no?, simplemente mirando un log, que eso es bastante desesperante, ¿no?, a trabajos muy interesantes, ¿no?, de auditoría o de diseño de arquitectura. Entonces yo creo que empezará por abajo, ¿no? Todos esos temas más automatizables, probablemente ahí la inteligencia artificial sí va a poder, con soporte humano, lógicamente, comerse mucho hueco, ¿no? Y la gente pues tendrá que ir evolucionando a temas más, digamos, más creativos. Dentro de la ciber, que hay muchos, ¿no?, donde ahí probablemente la inteligencia artificial a corto plazo no pueda competir. Claro, pero está poniendo una barrera o sea, va a haber como una brecha, ¿no? O sea, mucha gente, para llegar a lo que dices tú, tienes que ser muy bueno. Y gente buena ahí escasea y está muy disputada. De hecho,
es una de las cosas que pasa en España también, ¿no? Bueno, o sea, has comentado varias cosas, lo de los salarios bajos, que bueno, depende de los puestos también, pero y luego también una cosa que me interesa a mí mucho es en muchos de los puestos de trabajo, sobre todo en servicios, que es lo que más hay, es en orquestación de software de terceros, es decir, que cada vez inventamos menos. O sea, en España hay pocas compañías de producto de ciber, el que monta, o sea, la mayoría de gente de ciber trabaja para una compañía. Sí. Y los que deciden montar algo, montan algo de consultoría, porque es muy fácil, enseguida tienes 2 o 3 clientes, vives bien, facturas bien, y puedes vivir muy tranquilamente si se te da bien las cosas de ciber, pero pocos montan compañías de producto. Y luego también es que los clientes ya solo han delegado toda su ciberseguridad en CrowdStrike, en Palo Alto, en lo que usen, ¿no? Es decir, que casi son más orquestadores de soluciones de terceros que de manejo de inteligencia propia. Claro, aquí en España, y eso me lo conozco bien, ¿no? Por múltiples empresas, ¿no? Y multinacionales, el esquema habitual, como comentabas en ciberseguridad, es servicio, ¿no? Porque es lo más fácil de cuantificar, ¿no? Un servicio vale tanto, yo le meto un margen, gano tanto. Las empresas que van desarrollando un poquito más de madurez suelen aprovechar, y yo lo he vivido en España, esos ingresos de servicio para desarrollar producto. Es decir, asumen que el desarrollo de tecnología durante un tiempo va a suponer una pérdida, ¿no? en el balance. Y bueno, pero si lo hacen bien, pueden llegar a ese equilibrio razonable de servicio y producto. Lo malo del servicio, que salvo ciertas empresas que existen y lo hacen muy bien, es que el servicio en general escala muy mal. ¿Sabes? Tú puedes tener contratada 20, 30 personas, pero no es trivial tener 1000 personas. Es decir, escalar una empresa de servicios es complicado. Eso con tecnología está muy estudiado y se puede hacer. Por eso las empresas que apuestan por tecnología y lo consiguen, pues al final pues son tan grandes y ganan tanto dinero. En el caso de España, como comentabas, es verdad que al menos en ciber no hay muchas empresas que dediquen esfuerzo a producto, y cuando ya tienen una cierta solvencia o un cierto tamaño, al final pues son adquiridas, ¿no? Son adquiridas o por empresas europeas o típicamente por empresas norteamericanas. Entonces, ese yo creo es un punto pendiente, ¿no? Que tenemos aquí en España, eh, quizás también en Europa, pero bueno, en España sobre todo, ¿no? De desarrollo de tecnología propio en ciber. Y también luego pasa muchas veces que hay empresas que desarrollan este tipo de tecnología, pero a lo mejor por diferentes cuestiones se quedan muy localizadas en determinados nichos, ¿no? Pues por ejemplo en defensa, por ejemplo en telco, por ejemplo en banca, y no son, digamos, más ambiciosos para, bueno, para hacer soluciones más generalistas que lleguen a todos los mercados, ¿no? Como estas que comentaban, ¿no? Como pueda ser un Palo Alto, como pueda ser un Google, como pueda ser, bueno, otras empresas potentes. Y una pregunta, Alfonso, ¿y por qué crees que hay pocas empresas de producto en ciber en España? Quizás yo creo que es por cómo hemos entendido en el pasado la gestión del riesgo, ¿no? Tiene que ver mucho con lo que habláis también, me imagino, ¿no? En este podcast, ¿no? Con la inversión en tecnología, el cómo gestionar el fracaso. O sea, yo creo que probablemente tenga que ver con algo más cultural, ¿no? No mucha gente tiene bueno, ahora está cambiando, por suerte, ¿no? Pero hace años no asumir ese riesgo, ¿no? De intentar conseguir financiación o la propia financiación propia, ¿no? Y jugártela a un desarrollo de una tecnología a 1, 2, 3 años, ¿no? No todo el mundo tiene, no sé si decir el valor, pero bueno, esa iniciativa, ¿no? Al menos en el pasado. Yo creo que ahora mismo, por suerte, y yo lo estoy viendo en España, está cambiando. Y eso tiene que ver mucho también con la globalización, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y también por cómo se mueve el capital, ¿no? Y los inversores. Ya lo comentaba yo creo con Nacho en otra ocasión, en otro foro. Desde España, por ejemplo, es fácil, ¿no? O más fácil, ¿no? Poder acceder tanto a fondos locales como extranjeros. Y eso, bueno, eso, y con el hecho de que la gente al final parece que no, pero viaja más, tiene acceso a otras culturas, a otras mentalidades, pues yo creo que quiero pensar, soy optimista, que en España está cambiando o va a cambiar. Pero creo que es un tema cultural, probablemente, Jaime. Pero luego es curioso que tanto los que han hecho carrera fuerte en empresas de ciber en el extranjero, las han hecho en las Américas sobre todo, y han pasado muchos años allí, cuando vuelven siguen trabajando para ese tipo de compañías. No encuentran o no quieren trabajar para compañías locales en España por
reto intelectual, por ingresos, etcétera. Y de los que sí que deciden emprender por segunda vez o porque han tenido, a lo mejor han tenido un éxito menor o mayor, la siguiente la montan directamente en Estados Unidos. O bien totalmente Europa, o bien ni de hablar de España. Y yo creo que es por dos cosas, o por lo menos lo que me han contado ellos. Una es porque el mercado de ciber está en Estados Unidos, sí o sí, por mil razones, que ahora sí que nos cuentas algunas más. Y dos, por otro concepto que a mí me parece muy interesante, que es el de la confianza. Es decir, ganarte una reputación en ciber o perderla es crítico, ¿no? Es decir, muchos de los que montan, por eso es llamativo que muchos de los emprendedores exitosos de ciber es gente un poco más talludita de la que solemos ver, por ejemplo, Jaime y yo en empresas aquí, ¿no? De B2B o B2C, ¿no? Que es típico chaval joven, con otro amigo, súper ambiciosos, pero en ciber son como más maduritos, ¿no? Y eso es porque te ha costado tener un track record y una reputación dentro de tanto con tu solución como tuya personal, porque muchos de vosotros os habéis forjado en conferencias, en grupos de investigación, etcétera. Y porque también el cliente es asegura mucho las cosas, ¿no? Nadie le despiden por contratar a CrowdStrike o contratar a Palo Alto, pero sí por esa startup novedosa que hace no sé qué, pero que ha comprometido, resulta por lo que sea, alguna parte del sistema, ¿no? Entonces, lo montan directamente allí. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Es decir, se nos van todos. Claro, bueno, ahí yo creo que lo has aproximado muy bien. O sea, creo que hay como varios factores. Lógicamente, si lo que te interesa es hacer una empresa con un crecimiento rápido, Estados Unidos es el mercado. O sea, es una cuestión de números y de volumen, ¿no? Entonces, tiene sentido si tiene la posibilidad el poder intentarlo. Es verdad, el mercado estadounidense es muy loco, es decir, es un océano rojo, no sé cómo decirlo, ¿no? Es decir, hay mucha competitividad, hay mucha rotación, pero bueno, si tienes la opción, puedes hacerlo. Luego, hay otra cosa que es verdad que a veces se nos olvida en España, porque somos un poco así. España tiene el peso que tiene a nivel internacional y mundial. Somos un país que aspiramos a ser una potencia media, ¿vale? Con sus cosas buenas y sus cosas malas. Y es verdad que en ciberseguridad hay profesionales excelentes y de hecho en España, y de hecho eso se nota cuando trabajamos en empresas de fuera, ¿no? Enseguida se nos reconoce, ¿no? Y al menos en ciber España está muy bien valorada. Pero es verdad que, bueno, si quieres intentar hacer que tu empresa vaya más allá de tu tecnología, Estados Unidos es el sitio. Europa también lo puede ser, pero creo que ahí tiene que ver mucho lo que comentabas, ¿no? El tema de la reputación. En ciberseguridad es muy importante y a diferencia de otros sectores que yo conozco menos, es verdad que yo al menos en ciber siempre recomiendo que antes de, bueno, si tienes una idea y puedes llevarla a cabo, está genial, pero en ciber yo creo que es mejor forjarte experiencia, ¿no? Trabajando para empresas, aprendiendo de mucha gente y quizás cuando ya tienes un poquito más de edad intentar lanzarte, ¿no? Porque ciber es probablemente un sector muy particular para ello. Vale, pues me gustaría preguntarte algunas cosas un poquito más técnicas, ¿no? También que va a estar mucho más relacionado con tu ámbito profesional. Y uno es, bueno, estamos viendo que cualquier tecnología, cualquier cosa que se utilice, que inventemos nueva, se va a utilizar para el bien y para el mal, ¿no? Cualquier tecnología. Y está pasando con inteligencia artificial. O sea, la usamos para 1.000 millones de cosas muy positivas, pero bueno, pues también se usa para hacer deepfakes y se usa para aumentar la superficie de ataque de muchos sistemas. Pero con todo lo que está pasando con ChatGPT desde el año pasado y OpenAI y los modelos de lenguaje, ahora todo el mundo ya sabe lo que es ChatGPT, sabe lo que es un modelo de lenguaje, etcétera. Pero tú has escrito mucho, incluso libros también, y hay un post tuyo en el blog de Sandbox, que luego pondremos en las notas, que es flipante, que hablas mucho de cómo se comprometen los modelos más utilizados de Machine Learning o de todas las herramientas que estamos empezando a ver, ¿no? O sea, hay que decir que pueden ser comprometidos, o por ejemplo, para que alucinen en la dirección que convenga al atacante. ¿Es algo que está pasando ya o se está empezando a experimentar para que pase?
No, Y ya. háblanos un poco de prompt injection, si que en eso sabes mucho. Sí, Y teniendo en cuenta que nuestra audiencia puede que a lo mejor no sea tan técnica, ¿no? Pero creo que es fácil de explicar. sí, bueno, al final, resumiendo, y ahora vamos al detalle, estos ataques ya están pasando y, bueno, llevan ya sucediendo desde hace un par de años a diferentes niveles. Al final, cualquier modelo de inteligencia artificial, y pasa con los modelos LLM, como los que usa pues, ChatGPT y otras tecnologías, al final se pueden ver como un programa informático, ¿vale? Y al final en un programa informático tenemos entradas y salidas. Y donde tienes entradas y salidas, pues un atacante puede, de manera inteligente, ¿no?, modificar esas entradas para hacer que el programa se comporte de manera incorrecta y usar las salidas para aprender cosas, ¿vale? Entonces, muchos de los ataques que existen se centran en eso. ¿Y qué permiten hacer? Pues estudiando entradas y salidas, pues hay muchos temas relacionados con privacidad, es decir, información que puedas llegar a robar o incluso deducir, ¿no? Y ahí tiene que ver mucho el tema de fakes, ¿no? Generar cosas falsas. Y luego el hecho de introducir cosas maliciosas, ¿no?, a estos modelos, que al final lo que te va a permitir es que los modelos se comporten de manera diferente, ¿no? Bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Pues desde del típico ejemplo, ¿no?, de cómo poder engañar a una cámara para que un sistema autónomo, un coche autónomo o un software en general que use inteligencia artificial haga cosas que no tiene que hacer, ¿no? Pues, por ejemplo, en vez de frenar, acelerar, girar o este tipo de cosas. Entonces, cuando ves la inteligencia artificial, yo lo comentaba en este post que mencionabas antes, al final te puedes hacer como un pequeño modelo de gestión de riesgos, ¿no? Y decir, a ver, si el atacante pudiera acceder a estos puntos, ¿qué podría hacer? Y la verdad es que puede hacer muchas cosas. Y en muchas ocasiones, relacionado con lo que comentabas con el prompt injection, básicamente en muchas ocasiones no es intencionado. Es decir, el atacante lo es sin quererlo. Es decir, tú interactúas con la tecnología y lo que intentas es que la tecnología te dé el mejor resultado posible. Pero en ocasiones, en esas interacciones, descubres cosas para las cuales la tecnología en principio no estaba diseñada, ¿no? Que ese es digamos, el concepto fundamental de un hacker, ¿no? Llevar la tecnología más allá, ¿no?, para lo que fue diseñada. Y eso con ChatGPT y otros pasa mucho, ¿no? Puedes introducir frases o comandos para que ChatGPT o LLM en general haga cosas que no tiene que hacer. Y en Ciber, por ejemplo, yo he escrito bastante de eso, pues te permite hacer muchas cosas, ¿no? Muchas cosas como, por ejemplo, puede ser automatizar ataques o, por ejemplo, desarrollar mejor malware o incluso diseñarte estrategias de ataque a una organización. Oye, me gustaría comprometer la organización Pepito. ¿Cuáles son los pasos que tienes que hacer? Y él te dice, pues mira, lo primero que tienes que intentar sería hacer un phishing. Y el phishing podría ser de esta manera, etcétera. Lógicamente, ChatGPT y otros modelos se protegen para que una persona no pueda obtener toda esa información en crudo. Entonces ahí empieza la creatividad, ¿no?, y el ingenio de las personas para hacer que el modelo te conteste a cosas en las que en principio no ha sido diseñado a contestarte, ¿no? Y ahí es donde empieza pues toda la parte más creativa y de hacking, que es súper interesante. ¿Y en los modelos open source también pasa? Que tienen menos guardrails. Sí, claro, de hecho, hasta donde llega mi conocimiento, el problema es igual. Cuando analizáis, por ejemplo, cómo se entrena un modelo de este tipo, hay como varias fases, ¿no? Hay una fase más técnica, ¿no?, en el cual es un poco libre, bueno, libre albedrío entre comillas, ¿no? Se entrena con la información en bruto, ¿no? Hay unas ciertas reglas, pero luego después hay una capa de filtrado humano. Y en esa capa de filtrado humano es donde se establecen más limitaciones. En principio, aunque creo que todavía no está pasando así, en principio un modelo open source debería tener menos limitaciones que uno comercial, ¿no? Pero al menos yo, algunos que he estado probando, mi sensación es que son parecidos, ¿no? Porque muchos parten o de modelos que se han publicado previamente por grandes compañías o variaciones de estos, ¿no? Entonces, mi sensación actual en cuanto a filtrado es que es parecido, aunque en open source debería ser más abierto, ¿no? Por no tener, imaginaros, ¿no? Por ejemplo, al final ChatGPT pues es una aplicación comercial, ¿no? Y al ser una aplicación comercial, si da un resultado que no tiene que dar, alguien legalmente podría denunciarle, ¿no? Imagínate si vosotros vais a ChatGPT y le decís, oye, quiero hacer bombas caseras con productos de un supermercado,
ChatGPT, en principio, eso no te tiene que contestar. Y si lo hiciera, pues podríamos, bueno, los gobiernos o quien fuera, ¿no? Tomar acciones legales, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un tema muy interesante, ¿no? Ver cómo evoluciona todo ese tema de filtrado. Y volviendo al juego del gato y el ratón que siempre ha caracterizado a Ciber, ¿no? Ahora ChatGPT y miles de startups están intentando construir bots o modelos, pero entrenados con los datos de la propia organización, ¿no? Sí. De las propias compañías, que es realmente súper interesante. Oye, todos los PDFs que hemos generado en la historia de la compañía, todos los emails, todo, y poder hacer cosas con esto, ¿no? Pero claro, esto también es un caramelo para los para hackers, ¿no? Es decir, es como muy, muy atractivo el pensar de, yo qué sé, de si un gran banco está utilizando uno de estos modelos para hacer cosas, aunque esté protegido bajo 1000 historias, es algo, es decir, cuanto más valioso es un dato, más atractivo es de ir a por él, ¿no? Entonces, ¿crees que es otra manera de acceder a esos datos de otra manera para mucha gente? Y si ya has visto algún caso en el que esto haya pasado, porque obviamente si ha pasado igual no nos lo han contado nadie o no se ha hecho público, ¿no? Pero es muy probablemente que esté pasando, más que nada porque, por ejemplo, hoy me han habilitado el ChatGPT Builder, por ejemplo, ¿no? Está empezando a cacharrar un poco esta mañana. Pero al subirle documentos y viendo de otros compañeros, de otros amigos haciendo cosas, pues si haces un poco de prompt injection, consigues los ficheros originales que han subido los. No sé cuándo lo caparán, pero yo mismo he conseguido ficheros que eran impensables, ¿no? Entonces, ¿qué no estará haciendo alguien? Claro, yo ahí, que yo tenga conocimiento, sobre todo en los inicios de ChatGPT, que el filtrado no funcionaba tan bien como funciona ahora. Yo sí tengo amigos que han hecho cosas del estilo de llegar a conocer infraestructuras internas de organizaciones, simplemente por cosas que han comentado en ChatGPT. Y cuando digo infraestructura, es infraestructura, es decir, direccionamiento IP, dónde están conectados dispositivos, etcétera. Es decir, el tema de privacidad, al menos con ChatGPT sí es preocupante. Y el tema del gato y el ratón, ayer, por ejemplo, justo hablaba con una empresa que se dedica a temas de servicios, ¿no? de ciberseguridad, y ya tienen servicios que ofrecen para proporcionar seguridad a LLM. Es decir, la auditoría del LLM para dificultar precisamente eso, ¿no? Que haya fuga de datos. Y yo sí creo que en ciber eso va a ser una, de las muchas líneas que hay, que trabajamos, esa va a ser una, ¿no? El tema de, bueno, lo está haciendo ya, de fortificación de inteligencia artificial, ¿no? Y sobre todo de LLMs. Porque igual que en el pasado intentábamos volcar bases de datos, pues cuando hacíamos SQL injection o otro tipo de ataques, a día de hoy vamos a intentar hacer eso con los chatbots, ¿no? Intentar extraer información privada. Sí, de hecho, en el informe es una de las áreas que más nos interesan a nosotros y destacamos ahí bastantes startups que están empezando a poblar este aspecto y son súper interesantes. Y háblanos un poco también de los tipos de ataques en concreto de esto, ¿no? Y porque van a surgir, como hemos hablado, muchas startups en torno a esto, ¿no? Desde los poisoning attacks, los evasion attacks, los model inversion. ¿Puedes contar un poco, no técnicamente, en qué consisten? Porque entiendo que cuando estos son problemas identificables y muchas startups van a empezar a construir soluciones en torno a esto. Sí, al final yo creo que el reto tiene que ver un poco también cómo estamos construyendo últimamente la tecnología, con esta filosofía más de cloud, ¿no? De SaaS, es decir, de tecnología que pagas por uso, ¿no? Por servicio. Con la inteligencia artificial cada vez va a pasar más, cada vez más la gente va a poder elegir modelos de inteligencia artificial y de alguna manera le vamos a tener que dar garantías, ¿no? La garantía de que digamos ahora mismo, y yo creo que poco a poco va a ir sucediendo, ¿no? Tú ahora mismo te coges un producto, ¿no? Que utiliza una cierta inteligencia artificial y ya está. Pero estoy seguro que poco a poco vamos a tener la capacidad, ¿no? La capacidad de elegir nuestros propios motores, ¿no? Por diferentes cuestiones, ¿no? Normativa, por regulación, por privacidad, etcétera, etcétera. Y ahí, yo creo que ahí sí hay nicho de mercado en cómo poder securizar o tener más garantías en esos modelos. Y ahí, como os comentaba, al final no hay tantos puntos de entrada que analizar. Es decir, tu modelo de inteligencia artificial, básicamente lo que tienes que ver es cómo se le introducen datos, cuáles son los datos de salida y luego el propio modelo, dónde se entrena y dónde se actualiza, ¿no?
Y entonces ahí el atacante o la persona que quiera auditar puede hacer cosas. Lo que se ve más en la literatura, sobre todo, son ataques a los parámetros de entrada, ¿no? Lo que comentaba, ¿no? Por ejemplo, ataques de envenenamiento, ¿no? Al final, un ataque de envenenamiento es enviar una entrada de una manera suficientemente inteligente para que el modelo de inteligencia artificial se equivoque, ¿no? Pues, por ejemplo, yo le envío una cara mía, ¿no? De Alfonso, pero le he introducido un ruido en la imagen de tal manera que visualmente pues no se aprecia o no se aprecia mucho, pero eso para el modelo de inteligencia artificial son valores, son pesos, ¿no? En las redes neuronales, etcétera, que hace que su comportamiento cambie, ¿no? Entonces ahí vais a ver que hay muchos ataques, sobre todo estos de envenenamiento, y muchos ataques que se denominan de evasión, que es básicamente evadir, ¿no? Evadir el comportamiento normal. Y eso tiene mucha implicación en ciber, sobre todo en temas de biométricos, por ejemplo, o en temas de control de acceso. Al final, si yo le puedo decir a un software que se comporte de manera diferente y pueda acceder a lo que no tengo que acceder, pues es un problema, ¿no? Es un problema serio. Entonces, bueno, eso yo creo que serían los grandes retos, ¿no? Luego, lógicamente, si tú tienes la capacidad de modificar el modelo de alguna manera, pues eso es un problema, ¿no? La gente que se dedica a temas de inteligencia artificial, pues conoce conceptos como transfer learning y otro tipo de conceptos, ¿no? Que es básicamente coger un modelo y convertirlo en otro, ¿no? Pues imaginaros, si yo quiero tener un modelo de inteligencia artificial para identificar sillas, pues a lo mejor me resulta más sencillo partir de un modelo que ya reconoce objetos, ¿no? Y a partir de ahí especializarlo en sillas, ¿no? O, por ejemplo, que reconozca autocares y yo lo que quiero reconocer son coches, ¿no? Pues digamos que hay modelos que ya saben hacer cosas, ¿no? Pues oye, un vehículo en tierra, pues a lo mejor es cuadrado, tiene 4 ruedas o un número de ruedas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay toda una disciplina que es de transfer learning, ¿no? De cómo poder evolucionar esos modelos y ahí se han demostrado cómo se pueden hacer ataques, ¿vale? Ataques del estilo, imaginaros, pues yo hago un modelo que identifique, por ejemplo, autocares y le meto como puertas traseras, ¿no? Para que el modelo haga cosas diferentes en función de las entradas. Y luego alguien coge ese modelo y lo evoluciona, ¿no? A otro modelo diferente, ¿no? Por ejemplo, identificar coches. Pues se ha demostrado que en determinados escenarios esa puerta trasera que yo había metido no se pierde, ¿vale? Es decir, se mantiene. Con lo cual, en un escenario, imaginaros más de marketplace, ¿no? Donde tengamos muchas aplicaciones o muchos modelos de inteligencia artificial que puedas elegir o que, por ejemplo, vendas, ¿no? Porque ahí hay un mercado creciente, ¿no? Imaginaros, yo hago un modelo de inteligencia artificial para hacer no sé qué. Pues ese modelo puede evolucionar y tener garantías de que ese modelo hace lo que tiene que hacer, pues no es trivial. Entonces ahí va a haber muchos cada vez más profesionales y empresas que van a poder cubrir ese hueco, ¿no? De dar mayores garantías. Nacho, no. Estás muteado, Nacho, creo. Sí, perdón, sí. No. Disculpad. Pasemos ahora al tema de la intersección entre criptografía cuántica y ciberseguridad, ¿no? Que eso es un tema también que en Sandbox tocáis muchísimo y tú también a nivel personal. Es un área profesional tuya muy importante. A ver, siempre cuando hablas con gente de Quantum te dice, bueno, avísame cuando esto ya esté operativo, que llevo oyendo hablando de que Quantum Computing va a romper la seguridad RSA desde hace 30 años y aquí seguimos, ¿no? Es decir, algunos piensan que todavía no está aquí y que cuando lo esté solo va a estar en manos de gobiernos, agencias de inteligencia y compañías que puedan permitirse, lo que serán muy pocas. Algunos dicen que no estará en manos de cibercriminales. ¿Tú estás de acuerdo o no con esto? Bueno, aquí hay que dar una respuesta un poquito más larga, porque durante mucho tiempo yo creo que la gente, bueno, para el que no lo conozca, aunque yo creo que ya todo el mundo que nos escuche, ¿no? No, cuenta, Bueno, que es importante. básicamente se lleva mucho tiempo hablando de los ordenadores cuánticos, que al final es pues otro tipo de ordenadores que se basa en otro tipo de física, ¿no? Pues en vez de los transistores, ¿no? De pasa corriente, no pasa corriente, un bit 0, un bit 1, pues un tipo de ordenador que se aprovecha de propiedades de la mecánica cuántica, ¿no? Tenemos los qubits y esos qubits, si tienen unas ciertas probabilidades y se configuran de cierta manera, permiten hacer cálculos muy, muy rápidos, ¿no? Desde el punto de vista de criptografía, que es al final lo que protege nuestros datos y nuestras comunicaciones, si esos ordenadores existieran con un cierto número de qubits y una determinada configuración, gran parte de la criptografía se rompería.
¿Qué implica eso? Pues eso implica lo que todos podemos suponer, ¿no? Es decir, que se pueda tener acceso a datos privados, que se puedan falsificar contratos firmados digitalmente, que todo lo relacionado con el blockchain, ¿no? Donde hay curva elíptica, donde hay firmado digital, pues se pueda romper, los contratos inteligentes, es decir, tiene una implicación importante. Esto ha hecho que mucha gente a muy alto nivel en muchos sitios, ¿no? Pues esté tomando el tema muy en serio. ¿Dónde surge el problema? Que hay discusión de cuándo va a existir un ordenador con este tipo de capacidad, ¿no? Para romper la criptografía. Y lo interesante de esa discusión, y ahí es donde entra la cripto postcuántica, ¿no? Que es un tipo de criptografía, ¿no? Para protegernos frente a ese escenario. Lo interesante es que probablemente no sea necesario resolver esa pregunta. Es decir, ahí os recomiendo, ¿no? Al que nos esté escuchando, hay guías fantásticas, ¿no? De muchas agencias, ¿no? De diferentes países, pero una de ellas es, por ejemplo, del BSI alemán, que yo creo que responde muy bien a esa pregunta. Y viene a decir que básicamente esta discusión, sobre todo para lo que ha permitido, lo que nos ha permitido darnos cuenta, es la importancia que tiene la criptoagilidad, ¿no? Y básicamente la criptoagilidad lo que nos viene a decir es que en la mayoría de sitios que se utiliza criptografía, muchas de las organizaciones realmente no conocen exactamente qué es lo que hacen. Con lo cual, si hay un problema de ciber en cripto, y eso ha pasado en el pasado muchas veces, es decir, que Bueno, una... aquí, perdón, Alfonso, desambigüemos porque pasa mucho que en el mundo de ciber, cuando hablamos de cripto, estamos hablando de criptografía, no de criptomonedas ni Sí, cripto sí, cosas, ¿no? Que sí, cuando nuestro mundo, hablamos cuando alguien oye cripto, es criptomonedas. sí, Entonces, es importante que cripto aquí es criptografía. por desgracia se ha comido, ¿no? Un poco la palabra. Cuando hablamos de criptografía es eso, son mecanismos para proteger datos, ¿no? Privacidad, confidencialidad, integridad, Bueno, y autenticidad. también deberíamos contar que prácticamente ha habido un cambio muy fuerte en los últimos años de que todo lo que usamos está encriptado. Es decir, nuestras conversaciones de WhatsApp, supuestamente, por lo menos entre punto y punto, ¿no? Luego en la entrada y en la salida Ahí ya veremos, pero probablemente el punto de inflexión, que yo lo comento muchas veces en entrevistas, fueron las filtraciones de Snowden, ¿no? De todo de la NSA. Y ahí es muy fácil mapear, eso, bueno, os puedo enseñar gráficos, ¿no? De cómo a partir de esas declaraciones, por ejemplo, el tráfico HTTPS creció exponencialmente, ¿no? Y cómo a partir de ahí, pues muchas soluciones de cifrado de punto a punto empezaron a aparecer, ¿no? Entonces, a día de hoy la cripto está en todas partes, ¿no? Y nuestras comunicaciones digitales dependen de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que más allá de que exista o no un ordenador cuántico en 5, 10, 15 años o 40 con esa capacidad, a día de hoy las empresas el término de criptoagilidad no lo tienen bien trabajado. Es decir, no saben lo que tienen y si es seguro o no es seguro, aunque se puedan, lógicamente, en función de la madurez de la empresa, tener mejores estimaciones. Entonces, ¿qué decimos nosotros, ¿no? Por ejemplo, en Sandbox o, por ejemplo, el BSI alemán y muchas otras organizaciones serias. Es decir, para llegar a ese punto en el que tú tengas que utilizar otro tipo de criptografía para protegerte frente a esta amenaza, antes tienes que hacer muchas otras cosas que son muy útiles desde el punto de vista de ciberseguridad, ¿no? Y ahí entra un palabra, ¿no? Que cada vez está más de moda, que es la criptoagilidad, que es monitorizar tus sistemas, entender tus sistemas y a partir de ahí evolucionar la criptografía para proteger tus datos, ¿no? y tus infraestructuras mejor. Entonces, realmente a día de hoy, el cuándo va a estar la computación cuántica, un ordenador de este tipo, es una pregunta importante, pero yo creo que antes tenemos que responder otras que son las que se están trabajando. Y luego la pregunta que hacías, ¿no? De quién tendrá acceso a este tipo de tecnología, aunque ya no sea una cifra precisa, ¿no? Pero hace ya unos cuantos años se cifraba un ordenador cuántico en el orden de miles de millones de dólares, ¿no? Construirlo. Eso es un precio que, si pensáis lo que cuestan ciertas infraestructuras, ¿no? O si vais a un punto más militar, no es un precio elevado. Es decir, es del orden de muchas otras cosas, ¿no? Que se hacen en el orden militar. Si pensáis qué posibles países podrían invertir dinero en este tipo de ordenadores, y os puede venir rápidamente a la cabeza Rusia, os puede venir rápidamente a la cabeza China, y pensáis un poco cuál es la relación de esos países también con mafias organizadas, vais a ver que no es tan disparatado pensar que estos ordenadores se puedan utilizar para afectar a muchas cuestiones relacionadas con el comercio global,
con la protección de propiedad intelectual, etcétera. Entonces, yo ahí sí discrepo de la gente que cree que es algo que va a quedar exclusivamente en, digamos, en un par de personas y que lo van a usar para el bien de la humanidad. Yo creo que eso no va a ser así. Y de hecho va a haber países que en cuanto tengan esta tecnología las van a usar claramente para su beneficio, para espionaje, económico, industrial, etcétera. Bueno, y todos están capturando datos desde hace décadas para luego desencriptarlos, ¿no? O Eso sea, es todos con todos. Eso es un tema que probablemente se ha puesto ahora más de moda, ¿no? Con el tema de la computación cuántica. Es decir, lógicamente, si tú almacenas datos ahora, cuando tengas capacidad de romper ciertos algoritmos, pues vas a conocer esa información. Y hay información que no caduca, digamos, en un día o dos. Ahí, pues, desde no solo ya secretos de Estado, ¿no? Que es lo que nos viene rápidamente a la mente, sino directamente contratos digitales, ¿no? Imaginaros una hipoteca, ¿no? Una hipoteca que dure 30 años, si yo puedo anular un contrato digital porque puedo romper la firma digital, pues tenemos un problema bastante serio. Es decir, estamos hablando de décadas. Y Entonces, lo que se ha lanzado estos días de la nueva identidad digital europea, ¿crees cómo de segura es? claro, no puedo todavía opinar mucho porque estoy leyéndomelo un poco en detalle porque sinceramente no estaba siguiendo mucho el tema y fue hace un par de días que colegas, ¿no? De la universidad, etcétera, me dijeron un par de temas más relacionados con privacidad. Yo creo que ahí hay aspectos que hay que vigilar, pero no te puedo comentar de momento mucho. Y volviendo al tema de cuántica y criptografía cuántica, siempre pensamos que esta transición va a ser de golpe, ¿no? Como que de un día para otro, es decir, bueno, y que el 1 de enero de 2025 ya estará, y pum, ya somos todos así, ¿no? Pero probablemente vamos a estar en un escenario híbrido años, ¿no? O décadas, ¿no? ¿Cómo se puede hacer con el tema de criptoagilidad una defensa integral contra ataques tanto clásicos como cuánticos? Porque muchas organizaciones mezclarán las mismas Sí. cosas, ¿no? Claro, ahí, como sabéis todos, clásicamente, ¿no? Con nuestra electrónica convencional, nosotros tenemos la ley, no sé si llamarla ley, bueno, la llamamos la ley de Moore, ¿no? Que conocemos mucho, ¿no? Que podemos más o menos intuir cómo va a evolucionar la capacidad de cómputo. El poder estimar esa capacidad de cómputo desde un punto de vista defensivo nos permite planificar mejor las cosas, ¿no? Nos permite mejor diseñar los algoritmos de cripto porque sabemos qué tipo de ataques computacionales se pueden hacer y cuáles son en general las capacidades. En un mundo cuántico, esto a día de hoy no está tan claro, es decir, van a existir asimetrías, como comentabas, y realmente no vamos a saber exactamente ni cuándo va a existir un ordenador con ciertas capacidades, ni qué actores lo van a tener y cuándo eso va a ser público. Entonces, desde un punto de vista defensivo, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado diseñar cosas. Entonces, lo que se está intentando hacer, como bien comentas, en la criptoagilidad es diseñar esquemas híbridos. Es decir, lo que no me pueda proteger frente a ese escenario, al menos quiero tenerlo muy acotado, conocerlo muy bien y qué tipo de información estoy manejando, ¿no? De tal manera que pueda gestionar un modelo de amenazas y un modelo clásico de gestión de riesgos. Y en aquellos escenarios donde ya pueda introducir nuevas propuestas de criptografía postcuántica, es decir, protegerme de esos escenarios, buscar soluciones híbridas, de tal manera que mientras esos algoritmos, aunque llevan muchos años, ¿no? Analizándose, pero bueno, mientras esos algoritmos se van testeando más, digamos, mezclar soluciones más clásicas y más modernas para que me pueda proteger frente a escenarios variados. Eso suena fácil, pero hacerlo en el mundo real es muy complicado, porque hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Cuestiones de rendimiento, cuestiones de escalabilidad, cuestiones de formato, y eso al final hace que en la práctica soluciones nuevas o desarrollos nuevos que se estén haciendo, y así se intente incorporar esos conocimientos, por ejemplo, de criptografía postcuántica en diferentes modalidades, pero esquemas más clásicos, pues sea más difícil, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, que tuvierais cajeros, ¿no? Cajeros de banco, me estoy refiriendo, ¿no? Que utilicéis un algoritmo concreto, ¿no? Criptográfico, y a lo mejor ese algoritmo criptográfico concreto, pues en la salida de los datos, pues genera 1000 bytes, ¿no? 1000 octetos, ¿no? Y utilizar otro algoritmo, pues la salida es 2000 o 3000. Simplemente por incompatibilidad de formato, eso hace que muchas aplicaciones no funcionen. Y eso requiere mucha ingeniería, ¿no? Cambiar muchas cosas. Entonces, en el mundo real, cambiar cosas del pasado no es sencillo. Entonces, bueno, se siguen diferentes estrategias para intentar reducir al máximo el riesgo, ¿no? El riesgo que tenga una organización. Sí.
Alfonso, nos hemos comido, se nos ha pasado, por lo menos a mí, la hora rapidísimo. Se nos han quedado 1000 temas en el tintero. Ojalá pudiéramos hablar en otras ocasiones, porque hay muchos temas que sí que me hubiera gustado tratar. Pero bueno, Jaime, no sé, nos va a tocar hacerle ya las preguntas clásicas del podcast. Oye, Alfonso, pues las 2 preguntas habituales, como dice Nacho. Recomiéndanos algún libro o algún tipo de contenido y recomiéndanos también alguna persona para invitar al podcast que no haya venido todavía. Vale, pues en cuanto a libro, yo, pues quizás por el tipo de audiencia, hay uno que me gustó mucho y que quizás ya habréis leído, que es La privacidad es poder, de Carissa Belliz. Es un libro muy, muy famoso. A mí me gusta especialmente porque, sobre todo, los ingenieros, al menos yo cuando estudiaba, no se nos educaba mucho, ¿no? En el impacto de la tecnología, ¿no? En el impacto que tiene la tecnología en la sociedad, ¿no? Intentábamos solucionar problemas técnicos y buscar modelos de negocio, ¿no? Pero este libro está muy bien para eso, ¿no? Para entender realmente los problemas que hay alrededor de la información, sobre todo en esta economía, ¿no? De datos que vivimos actualmente. Entonces, Privacidad es poder, de Carissa Belliz, es un libro que recomiendo mucho. Y una persona del sector de ciber, aquí os podría recomendar muchas, pero quizás más vinculada, ¿no? Con este tipo de podcast, probablemente un muy buen amigo mío, que es Tony de la Fuente. Tony de la Fuente tiene un perfil muy, muy interesante porque, bueno, es muy conocido porque tiene una de las herramientas más famosas, open source, de auditoría de seguridad cloud. Y tiene un perfil muy interesante porque estuvo muchos años trabajando en Estados Unidos, se conoce muy bien el entorno de inversión y recientemente ha vuelto a España, ¿no? Para montar su propia compañía de ciberseguridad, de producto, desde Granada, y también muy vinculada a fondos de inversión. Así que yo creo que puede ser un perfil muy, muy interesante para que le entrevistéis y habléis de todos estos temas, ¿no? De ciber, porque sabe mucho de pero también de ese ecosistema, ¿no? De lo que comentábamos, ¿no? De producto, etcétera. Yo creo que puede ser muy interesante. Qué Muy bien, pues interesante. muchísimas gracias, hablaremos con él, sí. Pues nada, Alfonso, muchísimas gracias, ha sido un placer, espero que te lo hayas pasado bien y te agradecemos mucho el tiempo que nos has dedicado. Sí, muchas gracias. Se me ha hecho corto, la verdad, bastante corto. A todos, yo creo. Sí, por eso estamos haciendo una serie de varios podcasts, estos temas dan para mucho. Muchísimas gracias. Así que nada, gracias. Venga, un abrazo a todos.